Esto van a ser 3 charlas, la metodología va a ser escuchar las disertaciones y después hacemos una ronda, ¿cómo se llama?, de preguntas. Va a haber una pequeña intercambio de charlas. En primer lugar va a estar el doctor Santiago Matteola de Argentina y que nos va a hablar de unos conceptos nuevos, unas definiciones nuevas y va a estar dirigido al concepto actual de dolor nociplástico. Sí, Santiago. Bueno, si hay algo que explica el porqué de los fracasos del tratamiento de los síndromes dolorosos, es justamente esto. Fíjense, por la imposibilidad de abarcar todos los mecanismos, que van a producir sensibilización central. Si bien el término hoy se está hablando de neuroplasticidad. Vamos a ver un poquito, yo le voy a hacer algo simple para que ustedes se lleven conceptos claros de la nueva terminología que se está manejando. Vamos a ver acá, fíjense que... esto se me puso... Bueno, fíjense ahí, es la parte periférica del receptor, ¿no es cierto?, que es el nociceptor. Ahí tenemos lo que es la primera neurona, el ganglio de raíz dorsal. Fíjense, ahí está la segunda sinapsis, ¿no es cierto?, cuando viene el impulso y va a generar la conexión con las neuronas. Y fíjense que si hacemos un zoom ahí, que es lo más importante que va a producir el dolor crónico, que este es el mecanismo más importante, es justamente esta molécula, que es el calcio. El calcio, a través del principal neurotransmisor, que es el glutamato, es el responsable, ¿no es cierto?, de lo que es la neuroplasticidad y todos los cambios que se producen en los síndromes dolorosos crónicos. Entonces, es importante que tengamos al calcio como target para bloquear todo lo que son los tratamientos de los síndromes dolorosos y el calcio lo que hace, ¿no es cierto?, es un amplificador celular. Aumenta las señales, o sea, más calcio, más amplificación celular, más dolor. Entonces, todos los tratamientos farmacológicos o bloquean los receptores de calcio o bloquean la liberación de calcio. Fíjense que los receptores, tenemos dos grandes grupos de receptores, los ionotrópicos y los metabotrópicos. Los ionotrópicos son los de transmisión rápida, de milisegundos, que son justamente lo que son el NMDA, el AMPA y el kainato. Cuando salió la ketamina, que salió como la panacea para el tratamiento del dolor crónico, bloqueaba lo que es el receptor NMDA, pero hoy se sabe que el receptor NMDA solo tiene una implicancia muy leve en la génesis del dolor crónico. ¿Por qué? Porque los receptores más importantes son los mGlu, que son receptores moleculares metabotrópicos más grandes y dejan entrar 10 a 20 veces más calcio que lo que es el NMDA. Fíjense que esto hoy en día no se puede hablar de dolor si no hablamos de neuroplasticidad y neuroinflamación. Yo le voy a hacer sencillo para no, es un término pesado, pero quiero dar una introducción para que luego entiendan el término. Esto tenemos la inflamación de la parte, fíjense, periférica. Este es el nociceptor. Esto es lo que llamamos la inflamación neurogénica, producido por la sustancia P y el péptido relacionado al gen de la calcitonina. Lo que hace la sustancia P, ¿no es cierto?, va a producir la sensibilización de este nociceptor y va a producir lo que es la hiperalgesia primaria. Y después tenemos esto, que no se descubrió hace mucho, la gran importancia que tiene, que es la neuroinflamación. La neuroinflamación difiere de esta inflamación periférica porque participan estas células, fíjense, que son células inmunes parenquimatosas, que son la glía, tanto la microglía y los astrocitos. Esto es fundamental para comprender el mecanismo de dolor en el cual hay una simbiosis, hay una interconexión entre lo que se produce acá en la neurona y lo que se produce en la glía. Uno estimula a otro y es así como se va haciendo una reciprocidad y lo que hace, ¿no es cierto?, es perpetuar lo que es el mecanismo de dolor. Antes la sinapsis se consideraba una unidad abierta, hoy se sabe que no, hoy se sabe que es una unidad sellada
por las proteínas de adhesión y por lo que son las células gliales. Miren que tanto en la inflamación periférica como en la inflamación, neuroinflamación, participan los mismos tipos de neurotransmisores. ¿Tá? Participan los mismos, pero la gran diferencia, ¿no es cierto?, es la participación de estas células gliales, que son lo que generan la neuroinflamación y van a mantener el síndrome doloroso crónico. Bueno, esto es obviamente lo que yo estaba hablando. Fíjense un esquemático ahí, dibujito, esto es un microscopio. ¿Tá? Esta es la unidad que estamos hablando de la neuroglía. No se habla más de neurona, no se habla más de sinapsis, sino que se habla de complejo neuroglial. Todo en la bibliografía van a hablar de complejo neuroglial. Bueno, esto es obviamente lo que yo le estaba hablando. He hecho un zoom ahí al complejo neuroglial con todos sus receptores. Bueno, esto es una leve introducción de cómo se genera el mecanismo de dolor de forma básica, el dolor crónico. Fíjense que si analizamos el dolor como síntoma, un dolor como síntoma, tenemos dos grandes mecanismos fisiopatológicos que lo explican. Uno le pregunta a un residente de primer año qué tipo de dolor hay y te dice el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. Fíjense que la Clasificación Internacional de Enfermedades puso en el 2016, después de 12 años sin haber hecho una clasificación nueva, que nos quedamos en la 10ª edición, pone al dolor como enfermedad. ¿Cómo lo clasifica? Como clasifica como dolor crónico primario. ¿Qué surge ahí? La gran duda. Dolor crónico primario es un dolor en el cual el dolor es en sí la enfermedad. Pero ¿cuál es el mecanismo que lo produce a ese dolor crónico primario? Y ellos lo definen como una alteración de la función nociceptiva. ¿Tá? Pero uno dice alteración de la función nociceptiva y veamos las definiciones. Vemos el dolor nociceptivo, dolor ocasionado por una lesión real o potencial. No es una lesión real y potencial. Vemos la definición del dolor neuropático. Es un dolor ocasionado por lesión o por enfermedad del sistema somatosensorial. Y eso está hablando de función, está una alteración de la función. Es ahí en el cual surge, ¿no es cierto? Esta es la clasificación que yo les dije, que es la clasificación del 2016, la nueva clasificación en la cual cataloga al dolor crónico primario como una enfermedad, pero no explica su mecanismo por el cual se produce. No es nociceptivo, no es neuropático, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ahí lo que es Eva Kosek y Milton Cohen dicen, necesitamos un tercer mecanismo para explicar los estados dolorosos crónicos. ¿Por qué lo necesitamos? ¿Por qué? Justamente primero porque surgió esta nueva clasificación en la cual la OMS dice hay un dolor que es una enfermedad. Después, porque ustedes van a ver que en los pacientes, miles de pacientes tenemos que no sabemos realmente que tiene una alteración de la función, pero no podemos catalogarlo con este simple concepto de es nociceptivo, es neuropático, es mixto, porque no tiene ninguno de esos dos componentes. Entonces, también hay otra necesidad, que cada vez aumentan más estos pacientes, que es que todos lo reconocemos. Fíjense que yo voy a decir un término y ustedes van a decir, sí, lo conozco, todos le decimos de diferente manera. Y es ahí donde tenemos que unificar todos nosotros, que es ahí a partir de cuál es la nueva nomenclatura para que todos empecemos a hablar. Fíjense cómo le decimos, el dolor disfuncional o dolor funcional. ¿Tá? ¿Quién no ha escuchado, tenés un dolor disfuncional, tenés un dolor funcional? El dolor patológico también, cuando no sabemos qué es un dolor patológico. ¿Tá? El dolor psicogénico. ¿Tá? La clásica, tiene un paciente con fibromialgia, es un dolor psicogénico, psicológico, psicosomático. El dolor por sensibilización central es otro término muy utilizado, ¿no es cierto? Seguimos, el dolor psicosomático, ya lo dije. El dolor centralizado, después busquen la definición, un dolor que empieza nociceptivo y después es como se centraliza. O sea, generalmente todos los estados dolorosos hacen esa transición. Bueno, entonces, en el 2017, la IAPS reconoce el tercer mecanismo descriptor, que es el dolor nociplástico. Yo arranqué esta introducción justamente para que entiendan lo que es el dolor nociplástico. El dolor nociplástico es el tercer mecanismo descriptor de los dolores. Tenemos el dolor neuropático, el dolor nociceptivo y el dolor nociplástico. El dolor nociplástico se produce por un aumento de la excitabilidad, un aumento de la llegada del impulso doloroso
al cerebro y una alteración del sistema modulador descendente. ¿Tá? Fíjense cómo quedó la nueva clasificación, quedó nociceptivo, quedó el neuropático y quedó el nociplástico. Ya ahora con los que sí van a entender y van a cerrar todos los conceptos. Fíjense que ¿cuándo tenemos que usar este tercer descriptor? O sea, ¿cuándo un paciente tiene un dolor nociplástico? Cuando tiene dolor e hipersensibilidad con alteración de la función nociceptiva. Fíjense que todos estos, el síndrome doloroso complementar tipo 1, la fibromialgia, los dolores musculoesqueléticos tan importantes como son los dolores crónicos lumbares en el cual no se encuentra una causa, el dolor crónico bajo, muy común, el low back pain en pediatría también es muy común. Los dolores viscerales, que estamos hablando del colon irritable, estamos a hablar de la vulvodinia o la vestibulitis vulvar, de la disfunción temporomandibular, de las cefaleas, sobre todo las migrañas y cierto tipo de cefaleas tensionales, de la artrosis avanzada, comienzan como nociceptivos, después se mantiene, inclusive ahí han visto que operan de rodilla, artroplastía, le sacan la rodilla y el paciente le sigue doliendo. Es un dolor obviamente que nociplástico. Y este es el dolor crónico postquirúrgico. El dolor crónico postquirúrgico es también un dolor de tipo nociplástico. Es porque produce por alteración de la función del aparato nociceptivo, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿realmente existe esto? Estos pacientes, el paciente con... Estamos hablando de que la patología de dolor nociplástico, un 20, 30, 40% de la población lo tienen. Por eso la diapositiva de tanta gente en el consultorio. ¿Realmente existe esto? El paciente dice, ¿tiene migraña? ¿Cómo sabemos que es migrañoso? ¿Cómo sabemos que tiene un colon irritable? Más allá de lo que nos dice el paciente, que tenemos que creerle. Bueno, realmente existe por esto, ¿tá? Porque sabemos que hay hoy en día, si hay algo que revolucionó lo que son los estudios, la investigación en dolor, es la resonancia magnética funcional. ¿Tá? Esa resonancia magnética en la cual se mide la actividad del cerebro de tipo basal a un estímulo, ¿no es cierto? Y también tenemos la resonancia en voxeles, que es lo mismo que la funcional, pero divide al cerebro en pequeños cuadraditos, pre y posestímulo, y de acuerdo al tamaño en el cual el voxel aumenta, es que la actividad obviamente del cerebro está aumentada. Tenemos también los potenciales evocados, tenemos la microscopía confocal para ver a estos pacientes. La microscopía confocal se usa para ver lo que son los vasos, los nervios del dolor, que son las fibras C y las fibras A delta de la córnea. Se observa, entonces se sabe que esas fibras, esas alteraciones de la fibra va a tener compatible con su dolor. Y tenemos lo que son las biopsias, que muchos pacientes, 50-70% de dolor nociplástico, tienen alteraciones de la biopsia a nivel neuromuscular. Fíjense que reumatología acá puso, ¿se puede ver el dolor? Sí, se puede ver. ¿Tá? Justamente fíjense esto. Mire, esto es un paciente, un estímulo, ¿tá? Que esto, obviamente que el estímulo es del lado contrario a donde se está estimulando. Entonces, vemos acá un paciente sano, en el cual hay un estímulo doloroso. Fíjense lo que activa. La corteza somatosensorial es nada más que un dolor nociceptivo. Y después, fíjense, un paciente con fibromialgia, un paciente con este dolor nociplástico, que es el prototipo del dolor nociplástico de la fibromialgia. Fíjense todas las áreas que activa, o sea que el tipo no quiere activar todas estas áreas. Realmente tiene una alteración de la función nociceptiva que nos está demostrando que existe esto. Miren, la activación glial, que yo le dije que no se habla más de neurona, no se habla más de sinapsis, sino se habla de complejo neuroglial. Fíjense que la activación glial en la fibromialgia, miren lo que es toda la activación glial que hay en las diferentes áreas. Es altísima. Fíjense los controles sanos, los pacientes sanos, y fíjense lo que son los pacientes con fibromialgia. La activación que se mide obviamente en unidades, que es una tomografía de emisión de positrones, en el cual se mide que realmente los tipos no están mintiendo. ¿Qué pasa? Que no tenemos esta tecnología para demostrarlo. Que es más fácil decirle que no le creemos, ¿tá? Que está loca, que es un dolor psicológico y un dolor psicogénico. Si queremos ver, si queremos estudiarlo, las pacientes tienen dolor, tienen migraña, tienen fibromialgia, tienen colon irritable, tienen enfermedad temporomandibular, tienen vulvodinia, tienen cistitis intersticial
y así podemos seguir con toda la fatiga crónica y un montón de patologías que yo dije son el 30-50% de la población. Bueno, esta es la microscopía confocal que yo les dije, vemos la córnea y vemos una fibra nerviosa en el cual el 50-70% de los pacientes con dolor nociplástico tienen adelgazamiento de estas fibras o tienen pérdidas de las fibras C y fibras A delta. Bueno, esto es la típica, el paciente le duele porque está depresiva, le duele porque está ansiosa, es un dolor nociplástico, no es un dolor, no tiene dolor, es una depresión. ¿Tá? ¿Por qué siempre dice esto? Primero, por el alto índice de asociación de depresión con lo que son los dolores nociplásticos, pero el 50% de los estados dolorosos crónicos se asocian a depresión y el 10 a 20% van a ser una depresión mayor. O sea que las estadísticas dentro del dolor nociplástico y los otros tipos de dolores es exactamente la misma. Otra también se piensa, ¿por qué? Porque se tratan con antidepresivos. Entonces la gente comúnmente piensa que los antidepresivos se trata porque es una depresión. No saben que ese mecanismo dual, ese mecanismo por el cual usamos los antidepresivos para aumentar justamente lo que ellos tienen falla, que es la parte de la modulación, o sea, la parte de ese efecto inhibidor descendente, tienen alteración, como dije al principio, que es la definición de este dolor nociplástico. Miren que a pesar de toda la evidencia, obviamente puse un par de cositas ahí. Este es un estudio muy grande que se hizo en el cual el procesamiento cerebral de dolor no se modifica con el estado de ánimo. Se agarraron los pacientes con fibromialgia, en el cual había depresión, había ansiedad, se los vio y obviamente que tenían una peor percepción del estado de salud de ellos, pero a nivel de la resonancia magnética funcional y a nivel de los diferentes aparatos que se midió, no había alteración, ¿no es cierto?, del estado de ánimo, no influía en lo que es el estado doloroso. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de estos pacientes con fibromialgia, con migrañas? Estos pacientes que estamos hablando de hasta un 20, 40, 50% de la población. Tienen dolor espontáneo, el dolor evocado, dolor espontáneo continuo, la alodinia y la hiperalgesia. ¿Tá? No me voy a poner a explicar, nada más, ahora vamos a hablar de otra terminología. Hablamos de dolor nociplástico y vamos a la siguiente terminología, que esto es importante que aclaremos también porque hay mucha confusión. Fíjense, esto es Paul Potter en 1994, definió a la alodinia. ¿Cómo definen todos? Uno pregunta, ¿qué es la alodinia? Es un dolor ante estímulo no doloroso. Hiperalgesia es un dolor ante estímulos dolorosos. Entonces, ¿cómo surgió esto? Paciente postquirúrgico, inmediato, una herida. Yo voy y lo toco fuerte. Recién operado, voy y lo toco fuerte, le duele. ¿Qué es? ¿Hiperalgesia o alodinia? Lo toco fuerte. Pero estoy tocando. ¿Es alodinia o hiperalgesia? ¿Quién dice que es alodinia? Por eso estoy tocando, ¿eh? Es un dolor, o sea, lo estoy tocando y le duele. Estoy tocando fuerte y le duele. ¿Qué es? ¿No ves? Ese es el ejemplo claro. Después yo voy y lo toco, lo rozo, apenas así. Y le duele. ¿Y qué diferencia hay con el anterior que si lo toqué fuerte y lo rozo? Después le tiro agua y le duele. ¿Qué es? Lo mismo seguimos. A los 6 meses ese paciente vuelve y en la misma herida le duele. Yo lo toco fuerte. ¿Qué tiene? A los 6 meses. Bueno, eso originó lo que es la confusión entre alodinia y hiperalgesia. Esa confusión la generamos nosotros por no saber esta nueva clasificación, ¿no es cierto?, en el cual se hizo en el 2008, después se revisó en el 2011, en el cual la hiperalgesia y la alodinia son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque fíjense que acá Paul Potter lo puso en el mismo lugar, en la misma gráfica. Fíjense que cuando aumentamos el estímulo, aparece el dolor. Si el estímulo bajo, es alodinia. Si el estímulo fuerte y le duele, es hiperalgesia. Hoy está completamente separado lo que es hiperalgesia de lo que es alodinia. Hiperalgesia es todo lo que involucra al nociceptor. ¿Tá? Es el aumento de la respuesta al estímulo doloroso por aumento de la excitación del nociceptor o por disminución del umbral. ¿Me siguen? Puede ser porque está excitado o porque está disminuido el umbral del nociceptor. Entonces, si yo voy a un crónico, voy al postoperatorio inmediato y lo toco, eso es hiperalgesia. ¿Tá?
todos esos que yo toco fuerte, le duele, todo es hiperalgesia. ¿Por qué? Porque involucra al nociceptor. Todo lo que involucra al nociceptor es hiperalgesia. Y alodinia es totalmente separado de hiperalgesia. ¿Por qué? Porque se mezclan dos vías. Se mezcla lo que es la vía del tacto con la vía del dolor. Entonces es un tipo de dolor que aparece por conexión de la lámina 1 con la lámina 5. ¿Tá? Entonces tiene que ver un mecanismo de plasticidad central. Entonces, para hablar de alodinia, tenemos que estar hablando de tiempo. ¿Tá? No se puede hablar de alodinia primaria, que a veces se escucha alodinia primaria, alodinia secundaria. Alodinia es cuando se produce con el tiempo, o sea, que hay una alteración por efecto de desinhibiciones. Normalmente lo que es la conexión entre la lámina 1, o sea, lo que es la conexión entre el tacto y lo que es la conexión con el dolor, se encuentra inhibido. Cuando se produce inhibición de esta inhibición, que se llama desinhibición, se produce lo que es la alodinia. El tacto va a producir el dolor. No sé si se entiende. Cuando tenemos dudas y está involucrado el nociceptor, se habla de hiperalgesia. Cuando aparece este efecto de desinhibiciones en el cual hay un intercambio de mecanismos sensoriales, estamos hablando de alodinia. O sea que la hiperalgesia es el mismo sistema nociceptivo que o se excita más o que baja el umbral. En cambio, en la alodinia se mezclan dos. Es como decir, es la ilusión es tomado el dolor como una ilusión sensorial. Es como algo que realmente no tiene que producir dolor, produce dolor porque se produce este efecto de desinhibiciones. No sé si quedó claro. Estamos hablando de hiperalgesia cuando involucra al nociceptor y es un término paraguas que se utiliza para todo. Y la alodinia es exclusivamente cuando hay una alteración central por este efecto de desinhibiciones en el cual se hace una conexión entre el tacto y el dolor. Bueno, esto es lo que yo le dije, del 2008 se hizo en el 2011, entonces estos son lo básico de la charla, que se lleven los nuevos conceptos: dolor nociceptivo, dolor neuropático, dolor nociplástico. Las causas más frecuentes del dolor nociplástico, tenemos la fibromialgia como prototipo, pero tenemos diferentes tipos de dolor que estuvimos charlando, y la nueva terminología, que ya no es tan nueva, de la alodinia y de lo que es la hiperalgesia. De nada. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la segunda charla, y en este caso estamos con la doctora Elizabeth Justiniano de Bolivia, que nos va a tratar el tema de, en dolor crónico, el uso de los opioides. Y es un tema realmente más candente, más de actualidad, por lo que ustedes ya conocen de la clásica epidemia de los opioides. Gracias, Elizabeth. Bueno, buenos días. Vamos a hablar un poquito del uso de opioides en dolor crónico, especialmente en el entorno no oncológico, ¿no? Porque cuando hablamos de dolor crónico oncológico, pues todos tenemos claro que los opioides sí tienen una indicación real y clara. Ahora, inclusive en el tratamiento del dolor crónico de tipo oncológico, llegamos al punto de aquellos pacientes que por las nuevas terapias, por la nueva tecnología médica, los nuevos quimioterapéuticos, los procedimientos quirúrgicos, ya tienen sobrevidas mayores a 2 años, ¿no? Entonces, en ese caso, a pesar de ser paciente oncológico, también estamos entrando en el territorio del tratamiento crónico con opioides, ¿no? Entonces, estas ya son situaciones en las cuales el uso de opioides pues se convierte muchas veces en un problema, ¿no? Si no sabemos claramente si los usamos o no los usamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar opioides en dolor neuropático, en dolor crónico no oncológico o en dolor oncológico en sobrevivientes
del cáncer, pues tenemos que considerar una serie de cuestionamientos, ¿no? Primero, si realmente esta práctica es convencional, si tiene una indicación clara, si existen alternativas racionales al tratamiento crónico con opioides, cuál es el riesgo de eventos adversos en este tipo de pacientes, y también hay que tener en cuenta si el paciente va a ser un consumidor responsable, ¿no? Como decía Miguel, en este momento en muchos países se está atravesando una epidemia con el uso inadecuado de opioides. Entonces, lo primero que tenemos que respondernos es que si existe alguna diferencia entre la práctica convencional y los cuadros con poca responsividad a la terapia crónica con opioides, ¿no? Entonces, un poco podemos basarnos en este termómetro de cuándo los opioides funcionan bien y cuándo definitivamente no tienen indicación, y pues como decíamos, en el dolor por cáncer, especialmente en cáncer avanzado, pues probablemente sea la indicación más adecuada para el uso de opioides. Pero, y por este lado, hay situaciones crónicas como la fibromialgia que definitivamente no tienen indicación para el uso de opioides. Pero aquí está el problema, en esta parte del medio, ¿no? En situaciones en las que podría, pero también no podría responder. Entonces, ahí es donde tenemos que hacernos todo el cuestionamiento y ver si realmente vamos a utilizar opioides. En relación a la eficacia en este tipo de cuadros, pues existen muchos estudios desde el 88 que nos dicen que no existe respuesta alguna en los cuadros de tipo crónico no oncológico, de tipo neuropático, a los opioides. Y a otros estudios un poco más recientes nos dicen que la respuesta sí podría ser eficaz, pero que es dosis dependiente, ¿no? Entonces, que probablemente vayamos a necesitar dosis más elevadas de opioide para obtener una respuesta adecuada en este grupo de pacientes. Entonces, en resumen, no existe un consenso en el cual exista indicación real para el uso de opioides en este tipo de pacientes, ¿no? Muchos autores recomiendan determinar si habrá o no una buena respuesta con una terapia inicial de 1 mes, y si la respuesta no es adecuada, suspender el fármaco y buscar otras opciones terapéuticas. Dentro de los cuadros de dolor neuropático, pues como les decía, hay varios estudios que nos hablan de la efectividad de los opioides, muchos hablan de la dosis dependencia, también sabemos que hay una menor respuesta que el dolor nociceptivo. El dolor de origen central definitivamente tiene menos respuesta que los cuadros dolorosos periféricos, y en relación a los dos cuadros de dolor central, el espinal sí responde mejor que el dolor de origen encefálico. Entonces, aquí vemos más o menos dónde está una respuesta un poco mejor. Obviamente el dolor nociceptivo es el que mejor responde a los opioides, y dentro de los cuadros neuropáticos, los cuadros de dolor neuropático periférico. Siempre tenemos que pensar todas las alternativas útiles antes de pensar en el opioide, ¿no? O sea, cualquier terapia que podamos ofrecerle al paciente que no involucre opioides, especialmente si el tratamiento va a ser a largo plazo, si es efectiva, pues obviamente esa debe ser nuestra terapia de elección. Y si vamos a pensar en utilizar opioides por mala respuesta al tratamiento no opiáceo, resultados no adecuados con terapia no farmacológica, pues tenemos que evaluar cuál es el riesgo de que el paciente vaya a tener eventos adversos asociados al uso de opioides, ¿no? Y aquí también tenemos algunos grupos de pacientes que tienen más posibilidad de tener eventos adversos, como aquellos pacientes con comorbilidades, como apnea obstructiva del sueño, que nos aumenta el riesgo de depresión respiratoria, pacientes con polifarmacia, especialmente se utilizan fármacos que puedan incrementar el riesgo de depresión respiratoria, porque no nos olvidemos que probablemente estos sean pacientes que vayan a necesitar dosis elevadas de opioides para tener una respuesta adecuada. ¿Cuáles son los opioides que probablemente tengan mejor respuesta en dolor crónico de tipo no oncológico? Pues
existen algunos fármacos que nosotros sabemos que nos van a beneficiar más que los opioides clásicos como la morfina, el fentanilo. Es bien sabido que la respuesta a la morfina no es precisamente de las mejores. Entonces, los opioides que tienen demostrada mayor eficacia en dolor crónico de tipo no oncológico son la oxicodona, la metadona, la buprenorfina, el tapentadol y el tramadol, ¿no? Entonces, estos fármacos que son análogos de los opioides, porque en realidad no son opioides propiamente dichos por sus mecanismos y el tipo de fármacos que son, nos presentan una mejor respuesta. En estudios experimentales se ha visto que cuando existe dolor neuropático propiamente dicho, por ejemplo en cuadros en estudios con ligadura de ciático, se ha visto que metabólicamente disminuyen los niveles de morfina 6-glucuronideo, que es la parte activa de la morfina, y más bien incrementan las concentraciones de morfina 3-glucuronideo. Entonces, podría aumentar la toxicidad del fármaco y podríamos tener más posibilidades de tener hiperalgesia inducida por opioides, neurotoxicidad inducida por opioides. Entonces, pues el cuadro neuropático definitivamente no es altamente responsivo a la morfina. Se plantea que la capacidad de responder a algunos opioides en los cuadros neuropáticos está relacionado a la actividad de los opioides sobre algunos subtipos de proteína G, ¿no? Que pues la morfina definitivamente es uno de los fármacos que tiene menos acción sobre los subtipos de proteína G. En cambio, vemos que la metadona y la buprenorfina tienen mayor acción sobre estos subtipos de proteína, sobre estos receptores. Vemos algunos agentes opioides análogos a los opioides denominados OLAs, que son los que nos presentan mejor respuesta. Uno de ellos es la oxicodona, porque si bien tiene cierta capacidad analgésica mediada por receptores mu, su actividad intrínseca como opioide es mucho menor al de la morfina, ¿no? La afinidad por este receptor es 20 veces menor a ella, ¿no? Y vamos a ver que muchos de los eventos adversos asociados al uso crónico de opioides están mediados por la actividad del opioide sobre los receptores opioides mu, ¿no? Entonces, aquí vemos que se requiere una cantidad mucho menor que la morfina para activar la proteína G. Independientemente de la acción sobre receptores mu, también se ha visto que parte de la acción analgésica opioide de la oxicodona se debe a su acción sobre los receptores kappa, ¿no? Entonces, por este motivo es que tampoco tiene tanto efecto adverso del tipo de los que tiene la morfina, ¿no? Y adicionalmente se propone que este mecanismo sea uno de los que brinda mayor actividad sobre el dolor neuropático. Por otro lado, si bien la morfina, al igual que la morfina, no debería tener un paso significativo por la barrera hematoencefálica, pues sí se ha visto que hay concentraciones mayores de oxicodona en el líquido cefalorraquídeo que en el plasma, y esto se debe a transporte activo, ¿no? Entonces, por ahí vienen algunos de sus mecanismos centrales. Se ha visto que la oxicodona brinda bastante beneficio en lo que es el manejo del dolor de la neuralgia posherpética, trabaja sobre el dolor continuo, paroxístico y dolor espontáneo y alodinia. Otro de los análogos opioides que tiene muy buena acción sobre el dolor neuropático es el tramadol, ¿no? Sabemos que el tramadol es efectivo en la neuropatía diabética dolorosa, en la neuralgia posherpética, y pues hay una mejoría significativa con el uso de este fármaco. Probablemente se deba a su acción sobre neurotransmisores, sobre norepinefrina y serotonina, sobre los cuales la morfina es totalmente inactiva, ¿no? Entonces, este fármaco tiene un mecanismo de acción relativamente similar al de los antidepresivos tricíclicos. Se ha visto que que brinda mejoría tanto en la neuropatía diabética dolorosa, en la neuralgia posherpética, y si lo asociamos a antidepresivos, pues aquí se observa una mayor mejoría del cuadro. La metadona es otro análogo estructural de los opioides, que es un fármaco racémico,
¿no? Y pues se ha visto que la fracción derecha es un agonista opioide, pero la fracción izquierda es un antagonista no competitivo de los receptores N-metildeaspartato y también actúa sobre neurotransmisores al igual que la serotonina, ¿no? Tiene una analgesia bastante interesante, sin embargo sus eventos adversos limitan su uso. Es un fármaco de vida media muy prolongada, impredecible, pues podemos tener fenómenos de toxicidad y además se ha visto que puede producir alteraciones electrocardiográficas y muerte súbita, ¿no? Entonces este fármaco es útil, pero hay que usarlo con bastante precaución. Se ha visto que en dolor por lesión nerviosa, la metadona es mucho más efectiva que la morfina y la oxicodona, ¿no? Y esto se debe a su actividad sobre los receptores N-metildeaspartato que nos permiten también prevenir la tolerancia a opioides. La buprenorfina también es un fármaco efectivo en este tipo de cuadros, también está relacionado a su actividad, a su alta actividad sobre la proteína G. Personalmente no tengo experiencia porque en nuestro país no la tenemos, pero pues se habla mucho de la eficacia de la buprenorfina en dolor neuropático. También tenemos que tomar en cuenta otro mecanismo que hace que este grupo de fármacos sea más efectivo que la morfina y los fármacos que tienen mayor afinidad sobre el receptor opioide mu en el dolor neuropático, que es el bloqueo de los canales de sodio, ¿no? Se ha visto que la buprenorfina es el opioide que más actividad tiene sobre este tipo de canales, entonces tiene un mecanismo hasta similar al de los anestésicos locales. Vemos que el sulfentanil, el fentanil y el tramadol también tienen acción sobre los canales iónicos, sobre los canales de sodio, ¿no? Obviamente la buprenorfina es la que tiene mayor actividad sobre este tipo de canales. Tenemos a la meperidina, el fentanil y el tramadol. Ahora, tenemos que tener en cuenta también los efectos adversos a largo plazo. Todos hablamos de náuseas, vómitos, depresión respiratoria, pero hay eventos que hay que tener en cuenta cuando se utilizan opioides por periodos prolongados de tiempo. Y probablemente este es uno de los más recientemente descritos, que es la hiperalgesia inducida por opioides, ¿no? Esto suena un poco raro porque se supone que nos brindan analgesia, pero se ha visto que cuando se utilizan opioides por periodos largos de tiempo, especialmente morfina, hay un incremento de la nocicepción asociado a neuroinflamación, ¿no? Entonces se activan la microglía y los astrocitos y pues estas neuronas gliales ejercen un efecto sinérgico aumentando la hiperalgesia inducida por opioides. También se producen modificaciones en los receptores N-metildeaspartato cuando utilizamos morfina, por eso es que el cambio de opioides pues muchas veces nos ayuda a revertir este evento adverso, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando un paciente que está recibiendo opioides y se mete 10 comprimidos juntos y dice cuando tomo el fármaco me duele más, pues se trata de hiperalgesia inducida por opioides. También tenemos que tener en cuenta los efectos sobre el sistema endocrino, ¿no? O sea, siempre hablamos del hipogonadismo, de la disfunción gonadal asociada a opioides, pero los opioides no solamente afectan a estas hormonas, también disminuyen las concentraciones de cortisol, afectan el eje hipófisis, hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, disminuyen las concentraciones de cortisol sérico, ¿no? Y pues existen muchas variaciones del uso de opioides de forma aguda y de forma crónica, pero definitivamente se produce una alteración muy importante en todo el sistema endocrino, incluyendo la actividad tiroidea, ¿no? Entonces, en pacientes que utilizan opioides crónicamente, tenemos que tener en cuenta estas alteraciones. Y por último, pues tenemos que tener en cuenta la inmunosupresión inducida por opioides, ¿no? Esto también está muy vinculado con la actividad de los opioides sobre los receptores mu, ¿no? Se ha visto que el uso de morfina, el uso de fentanil, que son los más involucrados en este problema, en la disminución de la actividad de los macrófagos, de los linfocitos T, de las células NK, y además debilita la barrera mucosa,
¿no? Permite que los agentes patógenos actúen con mucha más facilidad en el paciente usuario crónico de opioides. Entonces, en los pacientes que vayan a utilizar opioides crónicamente, pues es mejor no utilizar estas opciones, ¿no? Porque disminuyen, alteran la inmunidad innata, como la actividad de los macrófagos, de los neutrófilos, de las células NK, y también alteran la inmunidad adaptativa sobre las células T, las células B, y pues obviamente esto disminuye la actividad del sistema inmunológico, facilitando el desarrollo de todo tipo de infecciones, ¿no? Entonces, estos son 3 eventos adversos que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a decidir utilizar opioides crónicamente, ¿no? No solamente el tema de náuseas, vómitos, constipación, que pues son temas que podemos manejar, el paciente va a adquirir tolerancia a estos eventos adversos, pero esto se va presentando en el uso prolongado de opioides y no son dosis dependientes, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta primero las características del dolor, la responsividad que vaya a tener el cuadro cuando utilicemos el fármaco. Hay que optimizar la terapia opioides si es que la vamos a utilizar. Si definimos que sí vamos a usar opioides porque ese paciente así lo merece, debemos evitar la doble prescripción. Hay que tomar en cuenta las necesidades específicas de cada paciente. Hay que seleccionar adecuadamente al paciente, también seleccionar adecuadamente el fármaco, y si es posible podemos evitar el uso crónico de opioides gracias a las nuevas técnicas de manejo del dolor, pues echar mano de lo que podamos hacer si es que podemos evitar el uso, la terapia crónica con opioides. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a dar comienzo a la última disertación. En este caso para la doctora Carolina Jailo-Glor de Mosema, Honduras, y que nos va a hablar de técnicas intervencionistas, específicamente adhesiólisis peridural percutánea. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad que nos dan de estar aquí compartiendo sobre este tema, que pues ha sido una de las experiencias de estas últimas décadas en la unidad del dolor que tenemos en San Pedro Sula, Honduras. Cuando hablamos en general de dolor de espalda baja, si hacemos un consenso aquí, no va a ser necesario que alcemos las manos, pero todo mayor de 35 años en algún momento de los de aquí hemos tenido dolor de espalda baja, o lo estamos teniendo en este momento después de estar 45 minutos sentados ahí en esa silla. Entonces es algo pues que para todos nosotros en algún momento o lo experimentamos nosotros o nuestros pacientes. Tanto sea el dolor axial, posiblemente de diferente etiología o discogénico incluso, o radicular, o ambas presentaciones podemos experimentarla. La prevalencia de ese dolor de espalda de 35 a 75%, ese margen tan amplio nos dice mucho de lo que en algún momento hemos visto que es la cronicidad del dolor de espalda baja después de un episodio inicial. Puede doler muchas cosas, el disco, los ligamentos, las facetas, la misma sacroilíaca puede dar, sobre todo la bilateralidad puede dar un efecto de ese dolor axial también, la misma fascia, los músculos contraídos y bueno, claro están las raíces nerviosas y los tejidos alrededor. La prevalencia de dolor crónico dentro de la población normal, los que no padecen de dolor crónico de espalda baja, más o menos un 28%. Pero entre el grado 1 y 2, que significa que no se discapacitan por esto, o la discapacidad leve, que en algún momento les da también la posibilidad no solamente de la molestia, sino de tener una carga laboral o carga económica, una representación de esa carga bastante alta, pues más o menos tenemos que más del 50% está entre grado 1, un dolor de intensidad leve, un dolor de intensidad alta, pero que su discapacidad todavía es baja. Y ahí es donde nos encontramos la mayoría entre esa población. Muchas son las cosas que pueden dar un dolor de espalda baja. Secuencia de eventos variados los han
han expuesto algunos de ellos aquí, entre lo que es la irritación mecánica con compresión tracción o la irritación química por el hecho de un núcleo pulposo que está ya saliendo del sitio, de lo que está, del espacio confinado que tiene. Eso va a provocar inflamación neural, eso va a provocar isquemia en lo que es esa unidad, edema, fibrosis, desmielinización, y después vienen los cambios funcionales, ya sea que toque la parte en sí del nervio o un dolor por hiperexcitabilidad. Entonces, el tiempo no perdona y entonces la vida misma se va notando, así como las canas, también en la columna las canas. Entonces vemos también cómo la degeneración que vamos teniendo en los diferentes estadios o tiempos según nuestra actividad física, según nuestra genética, si hemos tenido traumas, caídas, accidentes, entonces vamos a poder tener en algún momento degeneración del disco, prolapso del disco, extrusión e incluso hasta secuestro. Muchos factores que pueden influenciar en todo esto. Y aunado al disco también todo lo que es la degeneración de la unidad o la osteoarticular, facetas, ligamentos, etcétera. Todavía el dolor radicular sigue estando en veremos en cuanto a decir exactamente este es el mecanismo. Entonces, todavía hay controversia, se sigue investigando, hay muchas razones o etiologías propuestas, ya sea la misma compresión en sí del nervio, que es lógico pensar que en algún momento va a dar problema, pero también hay otras situaciones que pueden darlo, el compromiso vascular o el producir isquemia a ese nivel, la inflamación, las influencias bioquímicas de toda esa salida de material fibroso a raíz de una ruptura anular o el mismo disco que se está saliendo. También muy lógico el síndrome post-laminectomía lumbar y luego la estenosis de canal. Manejos variados para tratar esto, pero a veces hay que combinar varios de ellos. Entonces, tanto la denervación facetaria, la de ramas mediales de las facetas, la denervación de las articulaciones sacroilíacas, por sistema de enfriamiento, hay otros que no lo hacen por sistema de enfriamiento, la delciolisis, que es lo que estamos hablando ahora, cifoplastias, vertebroplastias, por fracturas, fisuras o aplastamientos, también muy en boga lo que es la inyección de suero rico en plasma y toda la cosa, pues hay mucho todavía que cortar en esa área, y las lesiones o tratamientos discales propiamente. Entonces, a veces cuando pensamos en fibrosis epidural, enseguida se nos viene a la mente posoperado, pero realmente no es así. O sea, el 60% de estos pacientes pueden desarrollar en algún momento sintomatología recurrente y dolor posterior a la cirugía. Pero también hay otras causas, ruptura anular de disco. El típico paciente que dice, me agacho y me quedé en esta postura porque ya de ahí no me pude levantar. Hice un esfuerzo, a veces el esfuerzo es mínimo, como ponerse el calcetín, o puede ser un esfuerzo grande de levantar cosas bastante pesadas. Accidentes, hematomas directo en la columna, claro, tal vez no se ven del todo por fuera, pero dentro sí ha sucedido un impacto sobre las estructuras de la columna vertebral en el área lumbar. Las mismas infecciones o inyecciones intratecales de medio contraste. Y entonces, ¿cómo se supo eso? Pues los pobres perritos se les inyectó núcleo pulposo homogeneizado, eso fue en el 89, y después se los sacrificó y se vio que había una reacción inflamatoria en los cortes de médula espinal, solo por el hecho de inyectarle núcleo pulposo homogeneizado. Después, en ese mismo año, ya se vieron otras cosas, se vieron también, esto fue en cadáveres, cambios patológicos significativos alrededor del nervio y de la raíz, que incluía que había fibrosis perineural, había edema de la raíz nerviosa y había desmielinización local. El año siguiente hacen un estudio también en cadáveres buscando en pacientes, cadáveres que tenían
herniación de disco lumbar y encontraron 40% L4, L5, 36 L5, S1. Ahí ya tenemos más del 2/3 de la población y el resto 16% L3, L4. Y lo que vieron es que la fibrosis neural interfiere con la nutrición de la raíz, y todo es mediada por el líquido cefalorraquídeo. La raíz nerviosa se vuelve más vulnerable al estar, por así decir, malnutrida e hipervulnerable a cualquier fuerza de compresión. Entonces ya no es necesario que sea un levantamiento de pesas o haber hecho un súper esfuerzo, sino que a veces con un estornudo o con una tos muy frecuente o accesos de tos también puede venir incluso una herniación o una ruptura de disco. En el 90 también hay un tejido cicatrizal posoperatorio, lo describe Songer, que hace más susceptible a la injuria, y que la fibrosis perirradicular se encuentra con anormalidades vasculares, aunque no se encuentre inflamación en estos discos vertebrales en Cooper 1995. Entonces aquí esquemáticamente esta figurita en el cual se ven rupturas anulares y radiales. Está saliendo parte del material del núcleo pulposo, pero no solo es eso, sino una reacción inflamatoria que crea como una redecilla que atrapa también el nervio, pero aparte lo que son los influjos químicos que hacen más vulnerable, o la poca nutrición que hacen más vulnerable a esa raíz. Entonces, lo vieron también, y eso es mucho más lógico, o sea, después de una cirugía que vaya a haber fibrosis, o sea que eso lo entendemos mucho más. Pero también encontraron que eran 3.2 veces más propensos los pacientes que estaban operados a experimentar un dolor recurrente. Luego, el uso de esteroides, que es pero tan común, y se dijo que eran 3 y nadie sabe por qué son 3, puede haber sido 5, 1, 2, pero bueno, como que la fórmula trinitaria funciona, entonces 3. Y se dijo que realmente al final que faltaban evidencias para determinar si realmente eso estaba funcionando o no, a pesar de todos los mecanismos de acción que tienen los esteroides propuestos y algunos conocidos de sobra. La adhesiolisis. Entonces, en adhesiolisis, importante este punto, 2002, ningún tratamiento, ya sea intervencionista o quirúrgico, nos va a dar una lisis de adherencia fibrosis epidural que pueda decirse que es totalmente segura, totalmente efectiva. Entonces siempre van a haber unas fibrosis que ni siquiera un bisturí la parte. Entonces es importante tenerlo muy en cuenta. Y esta es la historia de la adhesiolisis, o sea, el hecho de poner algo a nivel epidural para dolor crónico de espalda baja, luego la epidurografía, luego el hecho de inyectar hialuronidasa caudal, posteriormente probar lo que era el salino hipertónico frío intratecal que se usó para dolor intratable. O sea, todas esas secuencias nos hizo llegar a lo que es el procedimiento en la actual, en el cual en el 89 tanto Rax como Holbeck hace la adhesiolisis en el espacio epidural. Se conoce como técnica de Rax. El profesor Rax pues ha diseñado diferentes cosas, cambios, por ejemplo, hizo varios cambios a la técnica el año pasado que en algún momento lo vamos a poder hablar. Entonces, ¿para qué surge la adhesiolisis epidural percutánea? Prácticamente lo que hacemos es una navegación por el espacio epidural. Vamos a poner en breve un video, pero surge para eliminar ese efecto perjudicial de esa cicatriz, de esa fibrosis que impide físicamente la administración de fármacos en el target, en el nervio que está afectado, y también de otros tejidos, porque pueden haber inflamaciones por otras causas también. Y así asegura la liberación de altas concentraciones de esos fármacos inyectados perfectamente o muy específicamente en el sitio diana. Algunos en contra, otros a favor.
los últimos estudios dan como mucho puntaje más a la epidurolisis incluso que la epiduroscopía, debido a la alta incidencia de efectos adversos o de complicaciones con la epiduroscopía. Las indicaciones que propone el doctor Rax son estos: el fracaso de la cirugía lumbar, lo ven como número 1, una hernia de disco, fracturas incluso compresivas o metastásicas compresivas, artritis degenerativa, fibrosis epidural tras meningitis o infección y la raquiestenosis. Importante es que la fibrosis, aunque usted vea la fibrosis en un sitio, en una imagen que casi no se ve, realmente es increíble la cantidad escasa de imágenes en las cuales uno las puede ver de manera objetiva, posiblemente por el bajo teslaje de las resonancias. La fibrosis puede afectar los dermatomas o los sitios adyacentes al sitio de la fibrosis en sí. Este es el tipo de catéter que se utiliza para navegar, se entra por la vía caudal con este tipo de aguja, una RXQD, hay que entrar en la membrana sacrococcígea, más o menos a nivel de la sacroilíaca, no más allá de eso porque podemos romper el saco de una madre. Y la técnica, esta fue la descrita en el inicio, se hacía un epidurograma, se introducía el catéter selectivo, luego solución salina normal con hialuronidasa, luego bupivacaína y dexametasona, con el warning que hubo en Estados Unidos, la FDA con lo de los esteroides, pues se cambió a dexametasona, y luego el salino hipertónico. Ya hablaremos voy a pasar esta, ¿me puede pasar esta? Solo hay que pasar la siguiente diapositiva, a ver si puedo. Ya, ok. Entonces, tanto Machicanti como muchos otros, él es el de los que más ha estudiado sobre aciolisis, han determinado, bueno, ¿y esto realmente sirve? Entonces, este fue uno de los estudios que se hizo con administración de salino hipertónico, y al final concluyeron que la desciolisis con o sin neurolisis con salino hipertónico es un tratamiento efectivo del dolor crónico. Oiga bien, 2004. Luego Machicanti vuelve a hacer otro estudio 5 años después, incluyendo esteroides epidurales secuenciales que no responden a este tipo de tratamiento. Entonces vemos síndrome post-laminectomía, ruptura anular, adherencias epidurales y todas las otras indicaciones que nos decía Rax, y concluye 5 años después la adhesiolisis epidural percutánea, el dolor de espalda baja recalcitrante post cirugía lumbar, demostró una efectividad del 73% de los pacientes. Aquí todavía hacían secuencia de 3 días. Después hacen una revisión sistemática y muy parecida a las causas o el tipo de pacientes que fueron incluyendo por dolor de espalda baja y dolor en miembros inferiores, y lo concluyen como una alternativa con un nivel de evidencia y de recomendación bastante bueno, 1 o 2, -1, que son ensayos clínicos no randomizados, no aleatorizados. Estas son 2 publicaciones de algunos de los grupos de España, en la cual ellos proponen una vía de abordaje lo que es una vía de abordaje retrógrada, por así decir, en el cual la aguja al revés y entonces se progresa. Eso, y no usan el salino hipertónico. Entonces eso hace que en los pacientes muy instrumentados, al hacerlo de esta manera, puedas acceder con menos posibilidad de romper dura madre o hacer algún otro tipo de entrada al líquido cefalorraquídeo, porque no sabes exactamente cómo está ese tejido y los percances que tuvieron durante la cirugía. El doctor González Durón incluso propone un algoritmo sobre en pacientes con cirugía, después dolor con cirugía lumbar. Termino con este caso. Paciente de 65 años con un dolor axial lumbar, sobre todo derecho, irradiado a la punta del glúteo, con alguna quemante, electrizante. La mujer, recuerdo perfecto cuando entró con un bastón cojeando en el consultorio,
y me dicen que me tengo que operar, pero yo soy asmática, diabética, hipertensa, mi última crisis de asma fue hace un mes y realmente no me quiero operar. Y la mujer pues un tanto rellenita, como decían ayer. Entonces, 4 protrusiones, de la cual imagínense esta incluso hasta con una colita hacia arriba, y entonces vemos cómo claramente al nivel L4, L5 posiblemente era el sitio que más le estaba doliendo a ella. Y entonces, pues aparte de eso tenía osteoartrosis, le hicimos bloqueo de faceta, bloqueo de sacroiliacas y posteriormente entramos a hacer navegación. Me pone el primer video, por favor. Entonces, con una anestesia local, los pies aquí, cabeza acá, en el quirófano con arco en C, lo que hacemos es inyectar el medio de contraste, esa es la primera parte. Eso significa que ya estamos dentro, o por la referencia, pues sabemos que estamos dentro del espacio, ya hemos atravesado la membrana sacrococcígea y estamos inyectando el medicamento en este momento, el medio de contraste, como una forma también de poder ver hasta qué punto hay amputación de las raíces afectadas. Posteriormente, deme el siguiente, enhebramos por esa aguja pues el catéter de Rax hasta llegar al sitio target. Siempre es importante, en lo posible, tratar de evitar ir por línea media. Uno hace un torqueo en la punta, lo gira, lo dobla para poder saber exactamente si uno está anterior y de qué lado está. De lo contrario, no es fácil saberlo cuando uno está trabajando allí. Entonces, ahí vemos cómo vamos hacia el lado izquierdo y la mujer el problema que tiene más grande es aquí, en el lado derecho. Entonces, tenemos que ir navegando, tratando de evitar justo esta parte. Me pone la siguiente y vemos cómo al final aquí incluso la señora dijo, así es el dolor que a mí me da, así, o sea, no en la intensidad, pero sí pudo determinar que así era su dolor, y entonces en ese momento empezamos a hacer la inyección. Es un procedimiento que en este momento es de 2 días. Las diferencias que hay es que antes de poner el salino hipertónico hacemos ahora como una anestesia un poquito más fuerte de las raíces, porque el hipertónico al 10% es muy irritante. Entonces lo que hacemos es poner un cc y medio de lidocaína al 1%. Fantástico, funciona. Entonces pues inmediatamente uno sabe si está en LSR o no, que aparte de todos los otros signos que pudo haber tenido, pero aparte de eso haces como un taste dose, ¿verdad? Una dosis de prueba. Y entonces este es el primer día de la señora. Podemos pasar el siguiente ya. Esta es la señora que tenía un LASEC positivo, nada más. Entonces este es el primer día. ¿Y antes hasta dónde la llegaba? Hasta aquí No la podía subir hasta arriba. Perfecto. ¿No hay dolor? No tengo dolor hasta la vez porque está aquí. Hasta la vez. Perfecto. Y me encanta cuando ella dice hasta la vez, porque tiene osteoartrosis, le he visto por dolor de cuello, dolor de hombro, etcétera, pero hasta la vez es desde el mayo del 2010. Entonces, sí puede hacer una diferencia. Sí puede hacer una diferencia por los pacientes. En este momento, nuestros neurocirujanos de la ciudad, poco a poco ha cambiado la actitud. Dicen primero que vaya a la unidad del dolor antes que tenga yo una complicación con una disitis, una persona que tal vez realmente no, pues podía tener otras oportunidades para salir adelante. Solo dos cosas más. Uno es la epidural, la adhesiolisis combinada caudal y transforaminal, y uno de los artículos que publicamos el año pasado, que es la adhesiolisis S1, S2. Se entra por el foramen S1, sobre todo aquellos pacientes que después de haber hecho adhesiolisis L5, S1, todavía quedan con dolor en la pantorrilla, pero el dolor neuropático de la pantorrilla, y es basado en que la fibrosis todavía quedó apretada en lo que se llama el triángulo de cicatrización. Esa es, por así decir, de las últimas cosas que se está haciendo. Es una técnica bastante laboriosa, porque hay que entrar por un túnel de S1, S2, que no solamente es así, sino que es de esta manera. Entonces, nada más con eso les dejo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta para los disertantes? Sí. Doctor Sabino.
Primero, Carolina, muy amplia y muy clara tu exposición. Me gustaría que hables un poco sobre la técnica de RAX en fracturas de cuerpo vertebral. ¿Se hace el tratamiento sin vertebroplastia o posterior a la vertebroplastia? Pueden ser cualquiera de las dos, ¿verdad? Hay criterios claros, sobre todo en lo reciente o no de la fractura, para poder hacer la vertebroplastia, o sea, los criterios de vertebroplastia y cifoplastia. Sí. O sea, que puede ser posterior, puede ser incluso sin haberlo hecho, también se puede dar. Cualquiera de las dos pueden darse. Y la secuencia de administración de fármacos, ¿vos haces la técnica en un día o 3 días? En este momento, la última modificación que hizo el doctor Rax, eso lo estuvimos conversando con él el año pasado, es que lo hacen, por ejemplo, a las 8 de la mañana empieza el procedimiento, en la tarde o 4 horas después de haber terminado la primera fase está haciendo la segunda fase y la tercera la hace 24, o sea, al día siguiente. Esa es como que lo último, como que uno va aprendiendo, por así decir, que tiene que poner cierto mayor presión sobre esas adhesiolisis porque es como que fuese superglue. Al rato quieren otra vez volver a plantearse. Entonces, él también propone, y eso lo hace mucho, lo dijo, lo que son los neural flossing exercises, o sea que después de haber hecho eso, les dice a los pacientes, usted tiene que hacer un ejercicio en el cual tiene que estar estirando la pierna y lo damos en un folleto con fotos, el tipo de ejercicio que tiene que estar haciendo, abriendo las piernas, encogiendo las piernas, para hacer un efecto, como quien dice, de deslizamiento de la raíz sobre los sitios donde ha estado la adherencia antes. Y por último, considerando que vivimos no solo en Latinoamérica, sino particularmente en Argentina, donde el valor dólar es bastante considerable y bastante importante a la hora de pensar en un catéter, ¿qué diferencia encontrás entre hacer en una sesión sin catéter de RAX, con una peridural habitual, una peridural simple, interlaminar, que difunda en el espacio en que está afectado, y el uso del catéter en esta secuencia de 3 días, de 3 sesiones? De 3 sesiones. La misma evolución del tratamiento nos ha ido también enseñando. De 3 días pasamos a 1 día y ahora son como 3 intervenciones en 24 horas. Entonces, lo que yo he visto es que tenemos ciertos pacientes que tienen, por ejemplo, muy escasos recursos. Mi unidad es una unidad privada, pero igual nosotros tenemos responsabilidad social, o sea que ayudamos con servicio social a muchos pacientes. Pero a veces necesitamos solo entrar con una transforaminal directo, puntual a ese paciente, y con eso muy posiblemente le estemos resolviendo. Pero todo lo que ha sido la diferencia con este procedimiento es que estás yendo al target y aparte de eso estás reasegurando que eso no se va a volver a pegar en lo posible, ¿verdad? O sea que cuando hemos conversado esto, entonces uno dice, bueno, pero ¿qué tanto más podemos asegurar de que el paciente 4 meses después no esté o 6 meses después no esté aquí otra vez en el quirófano porque todo eso se ha vuelto a pegar? Entonces, yo creo que todavía hay que recorrer. Imagínense, un cambio fue el año pasado, o sea que es relativamente reciente como para poder decir si con una sola cosa o sin catéter o con catéter es suficiente. ¿Utilizás ozono en esta técnica? Yo no tengo experiencia con ozono, entonces… Yo le dejo un chorrito de ozono siempre al final, pero independientemente de eso, además le advierto al paciente que puede, porque puede volver a ser necesario una segunda aplicación unos meses después, pero evidentemente
no da el nivel económico de los pacientes, la mayoría de los pacientes que atiendo, como para decirle compren, y la obra social se lo rechaza, compren un catéter de RAX. Entonces tengo necesariamente que asumir la técnica en un día y ver si con el chorrito este de ozono mejoro y me prolongo un poco más la anestesia. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenos días, doctora Hylock. Sí, una pregunta. El tiempo más o menos que dura la sesión, porque el arco en C son rayos X, ¿no? No vi en el video protección de la paciente contra la radiación. Usted tenía su peto, pero ¿cuánto tiempo más o menos dura la sesión de rayos X, radiación de rayos X? ¿Y protección la hace? ¿En qué momento hace la protección a través de rayos X? Sí, bueno, sí, nosotros, lógico, los que estamos ahí y que tenemos 3 casos en el día, pues tenemos la protección pues, que vieron ustedes e incluso ahora un poco más. Debido a ciertos pacientes que sí, pues podemos ponerle algún peto algún tipo de delantal en la parte de arriba, lo que hacemos, lo que hemos invertido, por así decir, es el procedimiento. En el procedimiento empezamos con lo que puedes dar como más exposición a rayos X, que es esta parte, y la otra parte que es una sacroilíaca o unas facetas que igual va a necesitar puntualmente uno ir viendo los puntos donde lo va poniendo, pues hace que sea menos la exposición. Esa es la diferencia que estamos haciendo. Pero hay pacientes y otros procedimientos también, sobre todo cuando son en cuello, porque esta desceolisis la hacemos en cuello, en radiculopatía cervical. Igual hacemos protección de acá para abajo, no podemos hacer de tiroides porque es donde estamos trabajando, ¿sí? Pero sí lo que es de el nivel T1 para abajo, pues ahí hacemos algún tipo de protección. Pero definitivamente son cosas que incluso en el consentimiento informado el paciente sabe que hay una exposición a rayos, así como también lo que el doctor decía, que posiblemente puede necesitar en unos 4 a 6 meses otra reintervención. Se le anticipa al paciente. Por opioides, a nivel endocrino y inmunitario, ¿han estudiado los pacientes que reciben en forma crónica morfina por vía intratecal, esos pacientes de larga duración de morfina intratecal, qué efectos perjudiciales les trae a largo plazo? Pues exactamente lo mismo que utilizándolo por vía oral, ¿no? Especialmente la inmunosupresión inducida por opioides se ha visto que sucede hasta con una dosis de opioide. Por eso es que en cirugías oncológicas, en cirugías con pacientes inmunocomprometidos, es mejor utilizar técnicas libres de opioides, ¿no? Porque hay el riesgo de que, por ejemplo, en la cirugía oncológica hay una recurrencia tumoral con mucha más facilidad si es que se utiliza opioides de tipo fentanilo o morfina. Entonces, en todos esos casos es mejor utilizar técnicas libres de opioides. Y en los intratecales, pues también se ha visto que se presentan estos eventos adversos. Ahora, la hiperalgesia inducida por opioides sí responde muy bien al cambio de opioides de sistémico a peridural o intratecal, pero tanto la inmunosupresión como la alteración endocrina se presentan. ¿Y cómo los estudias para ir haciéndole el control, al paciente que está en bomba? Pues hay que hacer los controles endocrinos respectivos y también hay que ir evaluando la actividad inmunológica del paciente y pues controlando que no tenga signos de infección, especialmente de aquellas oportunistas, ¿no? Que son las que se van a presentar primero. Bien. Damos por finalizado, pasamos a la sección de dolor. Gracias a los participantes.